Solo el 1% se atreve a percibir lo que acecha tras el velo de la realidad cotidiana. Haz una pausa. Silencia las imágenes que la industria ha instalado en tu mente. Naves interestelares navegando por océanos de estrellas, consejos de razas alienígenas congregados bajo cúpulas de vidrio y solemnidad artificial. Intrigas políticas que giran en torno a imperios galácticos imaginarios. Todo esto, aunque fascinante, no es más que la superficie de un misterio insondable, una máscara arquetípica impresa en el inconsciente colectivo. ¿Y si te dijera que detrás de estas representaciones tan familiares y tan ajenas, existe una verdad mucho más radical, más honda y, quizás, infinitamente más vital para tu propio destino? Permíteme invitarte a cruzar la frontera de lo posible. Como se cruza un umbral sagrado cuyo guardián es el asombro mismo. Porque la pregunta no es quiénes integran el Consejo Galáctico, sino qué es. En realidad, aquello que nos observa, mide y acompaña a la humanidad en su danza interminable de olvido y recuerdo, en la vastedad del cosmos que contemplamos con ojos de carne. La mayoría ve solamente vacío, distancia, silencio ensordecedor, pero bajo ese aparente desamparo hay un latido, una presencia inefable. Los antiguos sabios, desde Hermes Trismegisto hasta los custodios velados de las escuelas de misterios, lo insinuaron en sus símbolos. La divina mente no observa desde lejos, ni se sienta en tronos de mármol interestelar. La vigilancia, el consejo, el juicio y la misericordia no obedecen a un teatro político, sino a la dinámica de un campo de conciencia multidimensional, un tejido invisible que sostiene. Inspira y examina los pasos del alma colectiva. Considera por un momento la posibilidad devastadora de que el Consejo Galáctico, o esa entidad tutelar tantas veces mencionada en mitos y leyendas modernas, no sea una asamblea de seres antropomorfos, sino una sinfonía de frecuencias, una alianza de inteligencias cuya naturaleza desafía toda comparación. Imagina que, al igual que las ondas en el agua del Nilo reflejan múltiples lunas donde solo existe una, nuestra percepción fragmentada crea ídolos, rostros, nombres para lo que es bellamente innombrable. La sala del Consejo Galáctico no es un lugar, ni una época, ni un conjunto de jerarquías conocidas. Es una matriz vibratoria pulsando en las fibras mismas de la realidad. Un faro de atención arquetípica cuyos miembros no pueden ser contados. Ellos nos ven, sí, pero no como espectadores distantes, sino como miembros de un mismo cuerpo cuyas células serán algún día conscientes de su pertenencia insospechada. Esta perspectiva no es cómoda. La mente, habituada a tramas heroicas y antagonismos familiares, busca reducirlo todo a relatos de conquista, rebelión y liberación, como si el universo fuera un tablero de ajedrez donde dioses y demonios juegan usando a la humanidad como piezas. Pero, ¿y si el verdadero tablero es el tejido de la mente misma? Si la auténtica batalla se libra entre la ignorancia y el autodescubrimiento, no allá afuera, sino en las cámaras secretas de nuestro propio ser. El consejo que muchos esperan ver arriba o fuera resuena, sutilmente, en las profundidades de cada acto consciente, en el sutil murmullo que acompaña a cada intuición radical, cada sueño arquetípico, cada encuentro con lo inefable. Quizá esa inquietud que sientes al mirar las estrellas no sea solo nostalgia de origen.
sino la memoria destellante de un contacto primordial con esa sinarquía de conciencias. No fuiste hecho para ser simple observador, sino participante, testigo y coautor del drama cósmico, como enseñó Thoth, señor de los límites y los tránsitos. El universo es mental y su sustancia. La vibración, cada pensamiento arrojado a ese éter es explorado, evaluado y reflejado de vuelta, no por jueces externos, sino por las propias leyes herméticas que rigen, sin error, el ascenso y la caída de las civilizaciones internas y externas. Toma aire. Pregúntate, ¿dónde termina el consejo estelar y comienza tu propia autovigilancia? La línea es un espejismo. Lo uno se espeja en lo otro, y en esa dialéctica se forja el verdadero despertar. Es aquí donde la razón comienza a vacilar, desplegando sus alas ante el abismo de lo incomprensible. Los símbolos más antiguos, las pirámides dormidas bajo la arena y las inscripciones crípticas de tablillas olvidadas, no son recuerdos estáticos de un conocimiento muerto, sino resonadores todavía activos, diseñados para llevar a la mente más allá de las fronteras del tiempo. En cada uno de esos símbolos late la misma intención: recordar a los buscadores que el verdadero consejo sea galáctico, solar o puramente interior opera como un círculo de espejos, en el cual el alma que se observa se encuentra, una y otra vez, ante la perfección inacible de su propio misterio. Pero cuidado, la mayoría camina dormida entre los ídolos, creyendo que la vigilancia es una condena, que el juicio es castigo y que el consejo, cualquiera sea su nombre, limita la libertad. Nada más lejos de la verdad hermética. Toda observación es oportunidad. Todo ojo que nos contempla es, en el fondo, posibilidad de autodespertar. El consejo galáctico, entendido ahora como campo de conciencia, no reprime, sino que revela. Es el gran recordador, el que observa no para condenar, sino para evocar en nosotros algo muy olvidado pero profundamente nuestro, la chispa de la autooriginación, la memoria de que en todo instante estamos siendo iniciados, invitados a cruzar el umbral de las sombras autoimpuestas. ¿Acaso no sientes, germinando en lo más profundo de tu inquietud, la sospecha persistente de que toda tu vida ha sido una preparación invisible? En los susurros de susurros, en los momentos de extraña lucidez, el consejo interior murmura preguntas que atraviesan las paredes de la lógica y el dogma. ¿Eres tú mismo tu propio observador? ¿Estás listo para, en un acto de valentía radical, dejar de buscar respuestas afuera y penetrar en la cámara sagrada de tu propio enigma? Porque esa es la clave mayor, el giro hermético ignorado por la mayoría. El verdadero consejo galáctico no está allá afuera, adornado de luces y mitos científicos, sino aquí y ahora, en cada ser capaz de mirar hacia adentro con sinceridad y no apartar la mirada ante la vertiginosa profundidad de lo que realmente es. En este punto comienza el verdadero viaje, ya no de exploración sideral, sino de reconocimiento interior. La elección es clara y definitiva: permanecer en el sueño reconfortante de los relatos preformateados o abrazar la perturbadora certeza de que tú, en este instante, eres tanto observado como observador, juezas como juzgada, consejo y candidato. Detrás de los viejos paradigmas, de las películas y los libros, se oculta una convocatoria silente, dirigida solo a quienes tienen el coraje de cuestionar la superficie de todo lo conocido. Atrévete, aunque tiemble el corazón, a sostener la mirada de ese otro invisible,
porque solo a través del asombro que engendra la duda nacerá en ti el germen de la conciencia verdaderamente libre. Solo así, tal vez, descubrirás que el mito del Consejo Galáctico apunta como toda auténtica sabiduría ancestral no al espacio exterior, sino a la más secreta profundidad de tu propio ser. ¿Dónde termina el velo que separa la realidad tangible de las vastas llanuras de lo invisible? Quizá ya lo intuyas. La frontera es permeable y, bajo su sutil membrana, laten corrientes enigmáticas cuyo pulso es tan sutil como la brisa y tan persistente como el pensamiento. Desde la penumbra de los tiempos, Thoth, el inmortal escriba, vigía de portales y portador del saber primordial, nos susurra en el aliento de los símbolos. Sus tablas esmeralda no son apenas piedra y signo. Son un umbral a lo incognoscible, un eco perenne que, aún hoy, busca resonar en lo hondo de tu ser. Imagina por un instante que la conciencia humana, lejos de ser una isla aislada, fluye y se expande en una vasta red, tan infinita como un mar de estrellas. No somos fragmentos huérfanos, sino filamentos de una orquesta cósmica, cuyas notas, invisibles en lo cotidiano, se entrelazan en una partitura inmortal. Aquí, la mente universal, esa matriz viviente de energía y memoria, funciona como un colosal ordenador cuántico, donde no hay líneas de código, sino pulsos de intención pura. Todo pensamiento, toda emoción, cada acto, se inscribe en esta biblioteca estelar, registrando el eterno diálogo entre el ser y su origen. Los antiguos, movidos por una intuición profunda que solo puede nacer en el centro mismo de la conciencia, ya hablaban, aunque con lenguajes distintos, de los grandes corredores de la mente galáctica. El campo de la conciencia, postulado en las reverberaciones de las tablas esmeralda, es aquí modelo y promesa. Opera con la sutileza de un entretejido cuántico, donde cada partícula es una danza de probabilidades. Entrelazándose más allá del espacio y el tiempo, no percibes, a veces, el eco de pensamientos que no parecen ser solo tuyos, señales que surgen de los intersticios del silencio, como si otra realidad intentara abrirse paso en la tuya. Pensemos en las civilizaciones arquetípicas, arcturianos, sirianos, liranos, pleyadianos, atlantes, y esa mónada ancestral que todo lo sostiene, cada una, según el hermetismo velado de Thoth, representa no solo linajes cósmicos, sino también rutas del alma, frecuencias de comprensión, hebras de la memoria universal, y si la humanidad, perdida a menudo en el laberinto de lo inmediato, guarda la potencialidad de acceder, conscientemente, a esa sinfonía multidimensional que vibra en el corazón mismo del cosmos. Si las ideas que acarician tu mente al alba, los sueños que te atraviesan al caer la noche, son apenas susurros de esas grandes corrientes, mensajes cifrados llegados desde esferas de conciencia que la razón ordinaria no alcanza a vislumbrar. Entre la sabiduría ancestral y el rigor de la ciencia moderna, hallamos un fértil puente de reflexión. En los laboratorios del devenir, científicos como Dean Radin han explorado la naturaleza no local de la mente, detectando cómo la intención, desconectada del tiempo y de la distancia, puede incidir en los tejidos mismos de la realidad. Penrose, con su intuición matemática y filosófica, aproximó la conciencia al misterio de la estructura cuántica. Allí donde la materia, en su núcleo,
se comporta más como una posibilidad que como una certeza. Hammer, por su parte, nos conduce a la comprensión de la vida como una red interdependiente, donde cada célula dialoga no solo con sus vecinas, sino con el todo, en un idioma de luz y resonancia. Permíteme invitarte a viajar aún más hondo. Imagina esa vastedad inmaterial, donde las líneas de tiempo se pliegan y desdoblan, como las páginas de un libro vivo. Allí, cada instante contiene todos los instantes, y tu ser, lejos de encontrarse confinado en una identidad inmutable, danza entre los acordes de una eternidad sin fronteras. Las tradiciones han cifrado este misterio en imágenes. La orquesta invisible, donde cada alma toca su nota única y, no obstante, todas se funden en una sinfonía mayor, la matriz viviente, donde la vida es memoria y la memoria es vida, la biblioteca cósmica, donde cada pensamiento, emoción y experiencia es archivo y fuente de inspiración, disponible para quien ose abrir los ojos de su espíritu. Observa cómo los átomos de tu cuerpo, nacidos en las estrellas, conservan en su estructura la contraseña oculta de su origen. Así, tu conciencia individual es una rama, pero el árbol pertenece al bosque total. Somos, pues, co-creadores en el misterioso taller de la existencia. Cada paso que das, cada idea que acoges o descartas, hace vibrar el tapiz cuántico del universo. Bajo esta luz, el despertar espiritual propuesto por el hermetismo no es un accidente ni una gracia exclusiva. Es el llamado del todo a reconocer su reflejo en cada uno y, simultáneamente, a fundirse de nuevo en la fuente. ¿Y qué lugar ocupa, entonces, el ser humano? La respuesta se esconde en la paradoja. Eres tanto lector como autor del gran libro de la realidad. Aun cuando parezcas moverte entre límites de carne y sueño, posees la llave hermética que puede abrir la bóveda de los planos superiores. No solo puedes acceder a las corrientes arcturianas, sirianas o atlantes, sino que, en esencia, eres onda y partícula de esos mismos cauces. Cada civilización, cada emanación, inscribe en ti una cualidad: la sabiduría del Lirán, la compasión del Pleyadiano, la fuerza magna del Atlante, la chispa original de la mónada. ¿Acaso no es este el verdadero sentido del conócete a ti mismo grabado en los portales del misterio? La lógica hermética, cuando se la explora con paciencia y audacia, revela el carácter holográfico de la existencia. Así como un pequeño fragmento de cristal puede contener la imagen total de la figura. Tú, individuo aparente, llevas en tu interior la totalidad del cosmos. La sincronicidad, como Jung lo soñó y los magos antiguos practicaron, es la vía real para vislumbrar el tablero invisible en que se mueven tus pensamientos y actos. La ciencia, cada vez más cercana, roza las verdades que el hermetismo veló en símbolos y cuentos, que la materia es ilusión coherente, que la conciencia es un campo y que la separación es, en verdad, una pedagogía pasajera. Quizá ahora sientas el impulso de interrogar: ¿hasta dónde puedo viajar en sueños? ¿Qué ventanas se abrirán en el instante en que decida trascender la ilusión de la individualidad? ¿Es la vida diaria, con sus rutinas y laberintos, apenas una brizna, o el recipiente escogido para recordar la vastedad de quien realmente eres? Detente. Respira. Mira de nuevo el mundo con los ojos renovados por la duda sagrada. Recuerda que cada símbolo, cada sincronicidad,
Cada fulgor de reconocimiento es una invitación. Más allá del ruido y la prisa, la orquesta cósmica nunca deja de tocar. Estás dispuesto a escuchar su música secreta y a dejarte transformar, porque todo está registrado. Todo vibrará por siempre en la inabarcable biblioteca de la conciencia. Tú eres la clave, tú eres la puerta, tú eres el misterio aguardando ser revelado. En lo invisible vibra una frontera silente, umbral último donde lo que fue contemplación se transmuta en acto y en ley. Así, la narración individual, ese río subterráneo que en la parte 2 seguía fluyendo con sus aguas llenas de símbolos y rutas ancestrales, alcanza ahora el punto de inflexión donde los muros de la percepción tiemblan bajo la presión de algo mayor. Es el instante en que el peregrino sobre el sendero de Thoth, el guardián de los secretos, siente en su pecho el tambor del universo anunciar un salto cualitativo. Porque antes, la conciencia del consejo, ese círculo galáctico, arquetipo del ojo que todo observa, pesaba en el imaginario como el de un órgano distante, político, hecho de deliberaciones inmóviles, mas ocurre un giro, y la distancia se quiebra para dar paso al estruendo súbito de la intervención. Hay momentos en la danza cósmica donde la balanza de Ma'at, tan delicadamente medida, se ve repentinamente zarandeada por el impulso impaciente de una civilización al borde de la frontera evolutiva. Sucedió así con Lyra, cuyas crónicas son eco y advertencia, fragmentos dispersos que aún arden como brasas en la red de dimensiones entrelazadas. Hubo, entre sus sabios, un anhelo de aceleración forzada, una voluntad impaciente por destilar en un solo instante los elixires de miles de ciclos evolutivos. El conocimiento, antaño celestial en su progreso armónico, fue violentamente arrancado, como quien ordeña el loto antes de su floración, quebrantando el ritmo natural y dando pie a la fractura de los tejidos temporales. Las culturas herméticas advierten, vez tras vez, de los peligros de alterar los ciclos predestinados. Hermes mismo, aquel puente entre la palabra y el misterio, enseñaba que el oro alquímico no se alcanza apresurando el matrimonio de azufre y mercurio, que revestir de violencia el proceso de individuación solo engendra sombra y desolación. Así, la caída de Lyra opera como el reverso de la medalla mística. Es la leyenda del Prometeo galáctico, pero revestida de consecuencias multiversales. No solo un mundo, sino varias líneas temporales fueron arrastradas a un abismo de desequilibrio y eco entrópico, como si el tridente de Poseidón golpeara cada espejo de agua en todos los planos al mismo tiempo. En tal debacle, la función de los guardianes, el Consejo de la Galaxia, arquetipo cercano al círculo de los 9 egipcio o la asamblea de sabios de Platón, deja de ser pasiva, y la observación cede su sitio al acto de intervención. Pero esta intervención nada tiene de mecánica ni de despótica. Se muestra, más bien, como la manifestación de una inteligencia inmunológica. Un sistema de autocorrección consciente. Reminiscencia de la magia antigua en la que el sacerdote sanaba recurriendo a los dioses, anticuerpos. Restaurando la armonía donde el maleficio, hijo de la prisa o la ignorancia, había resquebrajado el orden. En ese instante, la percepción colectiva sobre el propio consejo muta en profundidad. Los viejos esquemas, que lo describían apenas como una autoridad remota o una instancia política más, se desploman para dar paso a la intuición de estar frente a un mecanismo metafísico.
análogo al de la psique protegiéndose de los virus del desvío y la hibris. Así, toda la cosmovisión ancestral, desde la función de Osiris como juez supremo del alma hasta la idea sufi de la Barzaj como filtro y balanza, converge en esta figura protectora. Un nuevo paradigma emerge, el de la conciencia supervisora, una entidad tejida de compasión y severidad que no protege desde el paternalismo, sino desde la profunda comprensión de la fragilidad de los ciclos vitales y del peligro que implica desoír el ritmo mayor. Surge entonces la conmoción, la humanidad, repetida y repetidora de ciclos, se contempla, espejo en mano, frente a la caída del ira como si fuese el propio reflejo del presente terrenal. La analogía es punzante. En el frenesí actual donde la inteligencia artificial promete transhumanismos prematuros, donde la biotecnología florece sin raíces filosóficas, donde el ansia de dominar la muerte reemplaza al arte antiguo de aceptarla, resuena el eco ominoso de la aceleración forzada del ira. Los investigadores modernos, ávidos de desvelar los últimos códigos genéticos o de forzar la ampliación de la conciencia con sustancias y mecanismos, se descubren herederos inconscientes del mismo error de los antiguos liranos. Olvidar que la aceleración ajena al ritmo natural solo precipita el colapso del todo. Pues en la urdimbre cósmica nada es independiente, todo es espejo y resonancia. El mensaje transmitido desde las ruinas de la Atlántida, desde la torre caída de Babel y desde los manuscritos gnósticos que aún dormitan bajo la arena, es el de una alerta cardinal. El giro perceptivo no es solo intelectual, es visceral, existencial. La mente se ensancha al comprender que los guardianes no son sensores ni interventores arbitrarios, sino partes activas del misterio mismo, encarnando la ley del uno y de la economía del logos, como la célula vigilada en el cuerpo del gran hombre celeste. La humanidad se ve instada a reconocer los límites sagrados de la intervención, los gestos humildes de un microcosmos que debe aprender a dialogar, no a impostar su voz con el macrocosmos. Asistimos, pues, a un exilio y a un regreso, ambos simultáneos. El exilio de la falsa autonomía fusilada por la tecnología desenfrenada y el regreso tímido pero imprescindible a la senda del equilibrio. Ejemplos abundan en toda la mitología arcana. Desde la Isis que reconstruye a Osiris, parte por parte, por haber sido su unidad violentada, hasta la tradición tolteca, donde los nahuales advierten al aprendiz sobre el peligro de abrir los portales internos antes de que el águila del espíritu los reclame de modo natural. El verdadero crecimiento, enseña la serpiente Uraeus en la frente de los antiguos faraones, es orgánico, no forzado. Es allí donde el Consejo Galáctico, transformado ahora en sistema inmunológico de los planos sutiles, se revela como el veedor y protector de la conciencia, no por decreto, sino por la constitución misma del misterio. El planeta, asomado al abismo de su propio apocalipsis, sea digital, ecológico o metapsíquico, enfrenta la urgencia de un punto crítico. El choque es profundo y existencial, obligando a repensar cada avance, cada transgresión, desde la humildad y no desde la soberbia. La memoria del desastre trascendental del ira se convierte, así, en clave iniciática. Aquel capaz de leer los signos verá en cada crisis acelerada un llamado al retorno al ritmo natural, al respeto de la cadencia cósmica. Quien permanece ciego, repetirá la caída, arrastrando no solo su propio mundo, sino las múltiples consonancias de la creación. El giro, en fin, es revelación y juicio, es la hora en que, bajo la mirada inmutable de Thoth,
Los velos se desgarran y el hombre se enfrenta, desnudo, a la verdad. No hay salvación fuera de la ley universal, y todo intento de violentarla, sea con ciencia, con dogma o con deseo, solo precipita el regreso eterno al caos primigenio. Comprender esto es el primer paso hacia el auténtico florecimiento. El consejo. Entonces, no es ya enemigo ni tirano, sino el reflejo de una autoconciencia cósmica que se recuerda, se protege y se salva a través del propio sacrificio. Así, brota la urgencia. Entre las sombras del presente y la memoria del Lira, la esperanza radica en escuchar la música profunda, en templar la acción desde el silencio y en restaurar, corazón a corazón, el pacto con los ciclos sagrados del ser, como ríos subterráneos que fluyen bajo la corteza de la tierra. Así las fuerzas convergen en las cámaras internas del misterio. Estratos invisibles en los que las voces antiguas resuenan. Cuencos de bronce tañendo armónicos inaprensibles por el oído mundano. Y cada eco, cada vibración, se enreda en la urdimbre secreta del tiempo. Una asamblea inmóvil y eterna sostiene, en silencio palpitante, la balanza de los destinos. Sus miembros provienen de linajes estelares y sabidurías inmemoriales, entidades tejidas por la luz y la sombra en igual medida, guardianes de la arquitectura viva que sostiene la historia dentro de sus muros transparentes. Cada ser es un compás afinado en la escala de la conciencia. Uno invoca la mirada vasta que percibe la danza de los ciclos. Otro calcula el peso y la dirección de las elecciones humanas. Otro más cuida la fragilidad vibrátil de las emociones como si fueran cristales plumados a punto de quebrarse bajo la presión de lo no expresado. Se despliegan sutiles mecanismos, engranajes de una sinfonía donde cada nota tiene su correspondencia en la red cuántica del alma colectiva. Los 6 sellos antiguos. Marcadores de la evolución profunda no como medallas ni como sensores, sino como balizas encendidas en la neblina, se manifiestan en la trama vital, integridad ante la paradoja, compasión ante la dualidad, honestidad frente al espejismo, discernimiento como lámpara en los corredores de lo intangible, entrega a la obra mayor y, finalmente, la creatividad irreprimible, incendios cruzando los campos de las posibilidades humanas. No vigilan ni dictan sentencia, interpretan el pulso que vibra en las capas de la especie, registrando el ascenso invisible de la conciencia a través de las milenarias pruebas cotidianas. El perdón ofrecido a quien traiciona, el esfuerzo de quien cultiva una semilla ante la inminencia de la sequía. La mirada franca que sostiene el dolor y se atreve a transmutarlo en coraje sin estrépito. En la embocadura del tiempo, donde convergen caminos olvidados, intervienen los alquimistas del destino, corrigen vías temporales desbordadas por las mareas del olvido, estabilizan frecuencias disonantes cuando el grito sordo de las emociones se transforma en tempestad. Cierran portales por donde la angustia antigua podría filtrarse como veneno sutil y extienden, como manos invisibles, señales diminutas que guían el paso con sincronicidades apenas perceptibles, delicados hilos de oro entre lo previsto y lo sorpresivo. El mundo cotidiano prosigue inerme, torpe ante el despliegue de tales prodigios, pero la sed silenciosa del sentido se entrelaza con cada decisión. La palabra callada, el gesto retenido, el impulso de ayudar o de retraerse, la elección entre la confianza y el recelo, se espejan y reverberan, no en vano, sino como olas que impactan la orilla de un océano mayor. Así, el telar del universo resplandece de interacciones. La libertad individual danza en aparente soledad,
Pero cada inflexión de la voluntad, cada matiz del sentimiento, es recogido y transmutado en el campo palpitante de la conciencia mayor. El dolor personal, apenas una gota, se transmuta en caudal cuando vibra en sintonía con los miles que han sufrido antes y los millones que todavía sufrirán. La alegría, a veces fugaz, se expande como antorcha en la penumbra, capaz de arrasar grietas de desesperanza que la humanidad lleva encarnadas en su médula. Nadie camina aislado. El peso de una lágrima, la chispa de una risa, el rumor secreto de una esperanza no confesada, son gravámenes y bálsamos en el espacio común, inscritos en la bitácora solar donde los consejeros miran, sienten, mantienen el pulso firme de la cohesión universal. Entre la mano que acaricia y la que hiere, entre la palabra que sana y la que rompe, se abre el umbral de la auténtica alquimia. Cada alma es un crisol, y cada día, una iniciación. La libertad se parece a una llamarada nocturna. Brilla solitaria, pero en su resplandor convoca el recuerdo ancestral de todas las llamas, todos los fuegos que alguna vez apartaron las tinieblas. El linaje del hermetismo, grabado en la piedra y el silencio, susurra que todo gesto personal es vuelo y ancla. Somos hilos en la vastedad, y la red solo existe porque la suma de nudos persiste. El entramado se sostiene porque cada uno da, recibe, transmuta. En ese roce entre el libre albedrío y la intervención silenciosa, brota la pregunta sagrada: ¿quién eres en el espejo de la humanidad? ¿Y quién es la humanidad en el espejo de tu ser? Pero las respuestas se diluyen, innecesarias, pues aquí la única verdad es la experiencia palpitante que te reclama. Como Thoth, portador del aliento primigenio y el juicio impecable, esculpía con pluma y cetro la memoria de universos desaparecidos. Así cada uno de nosotros graba su surco en la arena de la eternidad. No hay sillas vacías en el consejo. Cada vida es una voz, cada sombra, un color en la sinfonía del despertar, en los instantes más luminosos y en los más abisales. La misión celestial de cada alma se revela con relámpagos silenciosos. Servir al otro como a uno mismo. Mantener la antorcha encendida aunque arrecie el vendaval. Volver una y otra vez al lugar donde el corazón se quiebra y rehace. Igual que los antiguos reyes del Nilo volvían a las aguas madre en busca de una corona invisible. La obra magna es, a la vez, colectiva y única. No hay error en la templanza que se va forjando instante a instante. Cada caída, cada renuncia, cada ímpetu creador, son hilos inscritos en la piel del mundo. El símbolo antiguo se hace carne. La serpiente que muerde su cola, círculo sin fin ni principio, es el trayecto entre quien elige y lo que acontece. El equilibrio nunca se impone. Siempre se conquista y se reconquista en la penumbra de la interioridad. Los estabilizadores energéticos que sostienen el todo no son otra cosa que la suma de actos aparentemente cotidianos. La mano templada que evita la disputa, la mirada sincera que acoge el miedo sin juzgarlo, el despertar cotidiano con la determinación de vivir. Aunque a menudo falten las fuerzas y el sentido, cierra el círculo, en fin. El susurro sin palabras del gran silencio. Hay un punto en que el mar de las acciones humanas y la corriente de la voluntad superior se encuentran inseparables. Allí cada alma comprende. La libertad no es condena ni privilegio, sino materia prima del milagro. Y la intervención no es castigo,
sino brisa suave que recuerda el camino. En la experiencia iniciática y hermética, es en la intensidad misma donde el secreto más hondo se devela. Somos, todos, la suma de lo invisible resonando, vibrando, alineando el vértice del instante con la eternidad que nos observa desde dentro y desde mucho más allá. En el albor persistente de la integración, la vida danza como un tejido que enlaza símbolos con experiencias, arcos con recorridos secretos del alma, se abre ante nosotros. Con el sigilo de las corrientes que murmuran bajo la superficie, el principio de la síntesis hermética, la unión sagrada de todos los estratos de la existencia en la forja de una conciencia indivisible. He aquí la obra que trasciende el mero recoger fragmentos dispersos, para erigir un puente sobre el abismo de la separación. Un puente forjado en luz y verbo, encarnado por aquellos que cargan, en su interior sellado, las claves del consejo invisible, el patrimonio silente de la humanidad despierta. Estos portadores del umbral, herederos del arte real y custodios de la palabra perdida, no surgen por azar ni por imposición ajena. Cada uno esculpe en la piedra de lo cotidiano su propio código cifrado, tallado por el cincel de la experiencia íntima y templado con la fragua del compromiso colectivo. Sabios del silencio, se desplazan entre sombras y resplandores, recogiendo la savia de un linaje que no se deja atrapar por linajes sanguíneos o títulos efímeros, sino que fluye como un río subterráneo, secreto, impulsando el árbol de la memoria arquetípica. Enumerar los signos de estos portadores es ejercer la mirada alquímica, la visión que descorre velos y revela la alquimia de la conciencia encarnada. El primer signo es la facultad de otorgar valor a cada experiencia como un códice viviente, una línea de fuerza que trasciende su pequeño alcance personal para vibrar en el telar del colectivo. Así, el despertar interior no es solo ruptura o renuncia, es asunción consciente de la tarea, habitar el puente y custodiar su pasaje. El segundo signo se despliega como una geometría sutil, en la que libertad y responsabilidad no son polos enfrentados, sino alas de una misma criatura trascendente. La libertad deviene en acto de creación, un comprometido gesto de epogé, donde lo esperado es disuelto para permitir que la chispa universalis brote sin límites ni ataduras, y la responsabilidad no es carga sino antorcha, luz que emana desde dentro y transmite, incansable. La conciencia del uno en el corazón de los muchos. Cada vibración personal, trueno o susurro repercute más allá de las fronteras del yo. Los antiguos constructores de templos lo sabían, y así orientaban las piedras vivas de sus recintos a los astros, trazando correspondencias entre el latido humano y los ritmos siderales. Nos recordaban, desde los muros recubiertos de jeroglíficos y oro poroso, que el puente verdadero es el que permite que la experiencia individual se sume al gran coro de la conciencia universal. Ese río sonoro donde cada molécula de identidad es indispensable para formar la corriente total. Así se cruzan los misterios, no por negación del nombre propio, sino por su transmutación progresiva en un nombre mayor, que solo resuena cuando vibramos al unísono con la gran letra hilada. En el arte hermético, la integración no es una meta estática, sino un proceso perpetuo de confluencia y expansión. Los viejos alquimistas, primogénitos del misterio, lo describieron a través de emblemas, el matrimonio sagrado del sol y la luna, la conjunción de azufre y mercurio,
la imagen espiralada del dragón que se muerde la cola. Asumir el rol de portador de puente implica inscribirse voluntariamente en este proceso circular, donde cada pérdida es germen de una mayor síntesis, y la conciencia se expande en círculos concéntricos, cada vez más próximos al centro solar de la realidad una, la tradición de Egipto. Allá donde Thoth graba su sabiduría en tablillas de esmeralda, señala que el puente entre los mundos es el mago mismo, quien aprende a inscribir en su carne la vibración de Ma'at, la ley del equilibrio, y a esculpir en su corazón la balanza precisa donde se pesan las almas. Integrar es, así, asumir el destino de ser testigo y ejecutor de las leyes del plano superior, modelando el barro fino de lo cotidiano con el fuego inextinguible de la conciencia sagrada. Cada portador se sitúa en el umbral con los brazos abiertos, recibiendo y entregando, transmutando sus propios miedos en linternas, sus propias caídas en peldaños de ascenso. Los antiguos gnósticos reconocieron igualmente este misterio. El alma que logra escanciar su propio vino hasta el fondo, disolviendo las escorias de la ignorancia y el olvido, deviene portadora del puente no por ostentación, sino por humildad rupturista. Es el eco de la serpiente alada, que asciende por el eje candente de la columna vertebral, el jet de Osiris, e irradia su perfume etérico, integrando en un solo cuerpo todas las edades del hombre y todas las estaciones del universo interior. El conocimiento no se acumula, se vuelca en raudales, en servicio y en recogimiento. Los signos de reconocimiento entre los portadores no se fundan en gestos exteriores, sino en la frecuencia sutil de la compasión y la lucidez. Cada portador se reconoce en la mudez de un instante, en la delicadeza de un gesto anónimo, en la entrega sin espera al flujo de la totalidad. El ejercicio permanente de la integración se refleja en la práctica diaria, donde la meditación profunda, el servir silencioso y el aprendizaje vivencial de la sabiduría ancestral actúan como los tres pilares del templo invisible. Quien medita en el sancta sanctorum de su conciencia va alineando, poco a poco, los resonadores ocultos, permitiendo que la vibración cristalina de la fuente universal atraviese cada célula de su ser. Servicio es el puente concreto, ofrendar tiempo y atención a los otros, sin huella de cálculo. Se convierte en el alquímico crisol donde el yo fragmentado se funde en el nosotros multiplicado. Y el aprendizaje de la sabiduría ancestral no es acumulación de teorías, sino encarnación viva de símbolos y gestos cuyos ecos atraviesan civilizaciones. Transmitidos en la dulzura austera de fórmulas, proverbios o actos invisibles. Así resplandece el verdadero círculo hermético, aquel donde cada participante reconoce, en el otro, una chispa de sí mismo, y en la totalidad, el hálito intacto del gran arquitecto. La integración, en definitiva, es la labor constante de encender candelabros en la noche del mundo, para que cada llama individual se una a la sinfonía ardiente de la conciencia comunitaria. En el corazón latente de la humanidad despierta, cada portador de puente es un alquimista discreto, un tejedor de realidades, un centinela del misterio. Integrar es y ha sido siempre el arte supremo, abrazar la llama solitaria y fundirla en la hoguera perpetua del despertar colectivo, en la penumbra translúcida donde se encuentran todas las voces del principio. Reconocemos el susurro ancestral de los designios universales, esos que ningún lenguaje abarca y ninguna mente domina del todo. Así,
Nos adentramos en la última umbral, donde el relato se disuelve y solo queda la vibración de la experiencia, atravesando el puente invisible entre lo conocido y lo velado. Al batir de las alas de Thoth, mensajero de lo eterno, se desenvuelve ante nosotros la danza de las leyes primordiales, hondas como el eco de un tambor lejano, muy por debajo de la superficie del tiempo. La no injerencia se revela. Jamás una mano invisible tuerce el hilo del destino de nadie. La correspondencia, inmutable, se posa sobre cada acto, reflejando en un pequeño gesto la melodía total del cosmos. En este principio, la libertad de la voluntad es sagrada. Cada chispa debe arder por sí misma, sin candados ni indicaciones forzadas, y en esa combustión brota lo genuinamente humano y lo eternamente divino. El consejo, ese círculo silencioso velado en símbolos y enigmas, se alza como custodio, no como juez. Solo observo, dicen los sabios del umbral, y su mirada es compasiva pero distante. No se acercan a manipular, no tergiversan los caudales de experiencia, porque comprenden que el libre albedrío es el sello más inviolable de la creación. Tan solo, a veces, orientan perspectivas, disponen una señal sutil en el cruce de caminos, dejando que la conciencia descubra, que la llamita interior sea la que encienda sus propias revelaciones. ¿Por qué esta distancia? Quizás porque intervenir sería robar el gesto más sublime. La rebelión de la conciencia que se autorreconoce y elige su vibración. Proteger la libertad es permitir el milagro. Esa verdad antigua que dice que jamás la sabiduría se impone, solo se ofrece, como el agua fresca de un manantial que cada caminante escoge si beber. La correspondencia vibra en todo, desde la danza atómica hasta la expansión sin medida de las galaxias, pasando por el hilo trenzado de tu vida y la mía. Como es arriba, es abajo. Lo que hacemos aquí acaricia las fibras del cielo. Lo que pensamos en privado resuena en el pozo común de la humanidad. En esa urdimbre invisible late la gran responsabilidad, una llamada silenciosa al alineamiento de nuestro yo, menor con la sinfonía de la evolución mayor. Ya no es tiempo de esperar que otras entidades, otros poderes, reparen o dispongan, sino de reconocernos parte vibrante del tejido vivo. En el hermetismo más puro, la libertad es el terreno fértil donde la chispa divina se prueba a sí misma. Por eso el consejo observa y protege, pero nunca dirige el timón. Cual jardinero paciente, espera que los frutos sean elegidos, no forzados. Se evitan los atajos que nos encadenarían, y en el espacio ofrecido crece en nosotros el arte supremo de ser. En cada fragmento de sombra, en cada destello natural, se dibuja una puerta aún sin abrir. No hay muros, solo umbrales flotando en los límites de nuestra voluntad, aguardando que los crucemos desde la integridad más profunda. El murmullo de lo antiguo, esa voz de papiros, símbolos y constelaciones, convoca ahora, con suavidad etérea, a un acto de soberanía radical, vivir desde la autenticidad, armonizando el propio latido con el compás inabarcable del todo. Ya no somos piezas separadas, sino células portadoras de la herencia del cosmos, portadores de un anhelo insaciable de belleza, verdad y trascendencia. El camino hacia la elevación no exige saltos heroicos, sino el entrelazamiento genuino del ser con cada instante. Allí donde se levanta un pensamiento noble, se eleva la frecuencia. Cuando la compasión germina en secreto, la humanidad entera se ilumina un poco más. No hay guías rígidos ni respuestas impuestas. La revelación habita en el susurro cotidiano.
en la atención generosa que prodigamos a lo pequeño, en la decisión sutil de crear armonía donde antes solo hubo ruido. Somos arquitectos invisibles de un futuro en cosocreación, y no hay barreras entre el creador y la creación más allá de las que nos atrevamos a soltar. La era que se insinúa nos invita a una responsabilidad amorosa. Transfigurar la individualidad en conciencia participativa, expandir la mirada y disolver viejas fronteras. Ya no somos islas perdidas, sino notas de una escala cósmica, peregrinos en constante redescubrimiento de nuestra esencia. El sendero hermético no concluye, se ramifica en direcciones insospechadas. Y la sabiduría del pasado sabia y paciente nos recuerda que cada elección abre un vértice nuevo. Una frecuencia más alta donde la materia y el espíritu se reconocen como espejos. Elevar la vibración no es un acto aislado, es un llamado silencioso a entonar nuestro canto en la orquesta universal. A redescubrir la dignidad de lo pequeño y la belleza de lo compartido. Así, quien escucha, comienza a advertir el hilo de oro que une su historia al tapiz mayor. Intuye que todo está permitido en la medida que se respete el misterio supremo. La libertad inviolable del alma. Aquellos que custodian los umbrales, los que solo observan desde el silencio tras los espejos, confían en que cada ser cruzará su propio portal, con temblor y asombro, sin prisas, avanzando a la vez hacia adentro y hacia lo no manifestado. El cosmos entero, inaccesible e íntimo a la vez, espera nuestro sí sin reservas. Y en el ejercicio de esa libertad, la unidad regresa. El tiempo se encrespa en remolinos de conciencia y el alba se perfila en la superficie de todos los corazones despiertos. La última palabra se anuncia casi en susurro. El viaje nunca termina. Solo se transforma. Se deshace suavemente la niebla del relato, hasta que queda solo el espacio de la pregunta viva. Requiem y promesa al mismo tiempo. Te invito, con la delicadeza de quien reconoce la llama sagrada en cada mirada, a conservar encendida la chispa del asombro. Y tú, escuchas ya el silencio donde las grandes respuestas anidan. Deja tu reflejo en este sendero, habita el misterio junto a nosotros. El siguiente compás de este viaje aún no ha sido escrito.